Bueno, acabamos la semana bastante convulsionada. En realidad siguen las protestas en el sur del país, siguen las protestas en Ica, siguen las protestas lamentablemente en Lambayeque, donde se ha confirmado la muerte de otro joven. En medio de todo eso, el Congreso de la República, el Pleno del Congreso, sesiona el día de hoy. En este momento se está debatiendo, se está discutiendo el proyecto de ley que busca derogar la Ley de Promoción Agraria. Una ley que tiene más de 20 años. Se dio, si la memoria no me falla, en octubre del año 2000, hacia el final del gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Justamente vamos a analizar ese tema porque todo apunta a que hay consenso político para traerse abajo esta ley. Una de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar luego? Se va a plantear, como se está diciendo, un consejo donde esté el Ejecutivo, donde esté el Parlamento, donde estén los trabajadores, donde estén los empresarios, para plantear nuevas condiciones especiales para los trabajadores del agro, o simplemente vamos a ir, digamos, hacia una especie de vacío y los trabajadores de la agroindustria pasarían a régimen general. Eso está en debate en este momento y en cualquier momento también se va a votar y vamos a ver si las decisiones políticas que se tomen desde Lima terminan teniendo repercusiones en las protestas. Ojo, no son los únicos focos de protesta en este momento, porque en el centro, en la carretera central, también hay una protesta que no tiene que ver con la agricultura. Los trabajadores de la refinería de Dow Run están también en pie de lucha. ¿Qué exigen los trabajadores de Dow Run? Exigen que la refinería pase a ser administrada por los trabajadores. Es un tema mucho más largo, pero voy a presentar a mis dos distinguidos invitados del día de hoy. Arturo Ayala, él es precandidato por el partido Juntos por el Perú, el partido que lleva a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia de la República, y también con Mario Guzmán, él es candidato al Congreso de la República por el PPC, el Partido Popular Cristiano, que lleva como candidato a la presidencia de la República a el excongresista Alberto Bengolea. Muy buenas noches para ambos y saber su opinión sobre el tema del momento, el tema álgido, la Ley de Promoción Agraria. ¿El camino es derogar esta norma? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la posición? Empecemos con el señor Ayala de Juntos por el Perú. ¿Cómo está? Buenas noches y agradecido por la invitación. Creo que efectivamente estamos en una circunstancia bastante compleja para el país, que es una situación que viene arrastrándose, que son una serie de factores que no solamente se reducen, creo, a lo que se paga o no en un jornal, porque están también en otro debate el tema de la informalidad, donde incluso por debajo de esta ley han habido miles de trabajadores en condiciones aún mucho más precarias, ¿no? Aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas que, digamos, buscaban trabajar de ello. Y también incluso la destrucción del tejido sindical. Gran parte del conflicto que vemos es justamente por impedir que se centralicen sus pedidos en las formas de sindicatos y otros mecanismos de organización. Así que estamos viendo una gran bola de nieve que lastimosamente, digamos, se ha mostrado, ha explotado de esta manera, pero ya es algo que los sindicatos, las fuerzas progresistas y de izquierda hace rato han señalado como injusto y ahora vemos las consecuencias. Perfecto. Señor Guzmán, usando, digamos, las ideas del señor Ayala, ¿usted cree que esta ley, digamos, de alguna manera vaya en contra de los derechos laborales, que impida el derecho a sindicalización? Y hay un dato que es muy concreto y que es real. En esa zona el nivel de sindicalización es bajísimo, apenas 3%, y quizá también se estudiaba ese sea uno de los factores que lamentablemente mantengan estancados los salarios. Su opinión, por favor. Sí, buenas noches con todos ustedes. Bueno, respecto al tema de los antecedentes del conflicto que hoy en día advertimos, hay que recordar que efectivamente el 20 de octubre del año 2000 se dio la ley 27.360 que hoy en día se pide su derogatoria. Esta ley en su artículo 3 señalaba que la vigencia era tan solamente por 10 años. Vale decir, fenecía el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, se ha prorrogado su vigencia y recién el 29 de diciembre del 2019 se atiende una reformulación de lo que es el sueldo diario a una irrisoria suma de 39.19 soles y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2031. Esta norma, en su temporalidad de su uso, tenía, digamos, un tipo de justificación. Sin embargo,
aquí lo que la ley primigenia, hablamos de la ley madre, la ley 27360, ha desnaturalizado lo que es la Carta Política, la Constitución Política del Perú. ¿En qué sentido? Porque esta ley no prohíbe que se pueda formar sindicatos. Sin embargo, los empleadores han impedido que se constituyan sindicatos a través de un mecanismo de mala fe, ¿no? Aprovechándose de la necesidad de trabajo, creando básicamente una relación entre trabajador y empleador, los servicios, ¿no? Sí. Entonces, aquí tiene mucha responsabilidad el propio Estado, ¿no? Porque el SUNAFIL no ha tenido ningún tipo de participación para poder verificar las condiciones sociolaborales y el maltrato respecto al trabajador, la explotación del hombre por el hombre ha sido evidente en esta situación. Entonces, estos conflictos ya se venían y, en consecuencia, el reclamo de la colectividad agraria es justo y el partido, el PPC, está de acuerdo porque esta norma también queda derogada, ¿no? El PPC está de acuerdo. Entonces, y la pregunta va para el señor Ayala. ¿Usted cree que derogando esta ley se va a resolver el problema de los trabajadores del agro en el Perú? Hay que recordar algo. Muy pocos trabajadores, valgan verdades, muy pocos trabajadores de la agroindustria y del agro en general son formales. La gran mayoría ganan menos del sueldo mínimo y no tienen absolutamente ningún derecho. Esa es la realidad. Y trabajan a destajo, ¿no? Exacto. Efectivamente, la problemática es mucho más compleja, creo, y justamente hemos visto acá la explosión de indignación de una serie de actores ligados al trabajo de la agricultura y nosotros nos hemos solidarizado. Un chico ha muerto, ha sido asesinado en las protestas en el norte y no hay una respuesta clara tampoco, ¿no? Eso también nos deja mucho que desear de este gobierno de transición de Sagasti porque pensábamos que podría haber tenido un cariz mucho más comprometido con este tipo de esclarecimientos y bueno, vemos que no ha sido así y hay un marco ¿cuál legal. sería en todo caso la solución? Porque ha habido una protesta y ojo que todavía falta esclarecer cuál ha sido la situación o los hechos de cómo falleció este joven. Así es, pero creo que no, yo no, digamos, no desligaría esto del proceso de lucha social que han tenido. Ahora, el problema es más complejo cuando le menciono, por ejemplo, y cualquiera puede buscar los años de escolaridad en una provincia agroexportadora como Virú, por ejemplo. El problema va más allá de lo económico, es complejo y ahí necesitamos sí un Estado eficiente, un Estado que pueda fiscalizar, pero además un Estado que pueda promover salud, educación en estas zonas, que son zonas empobrecidas, con tanta riqueza, supuestamente, tanto desarrollo macroeconómico, la gente ha estado ajena a este desarrollo. Claro, y por eso mi pregunta, y ahora le paso la pelota al señor Guzmán, era si el tema tiene que ver en realidad con la ley en sí, o tiene que ver con la falta de presencia del Estado que, valgan verdades, no solo es un tema en Ica, en La Libertad, hay falta de Estado en Iquitos cuando hablamos del servicio de agua potable, el servicio de educación, es decir, tenemos un Estado ausente y eso es clarísimo y por eso la pregunta iba si la ley tal cual, la ley de promoción agraria que se aprobó en octubre del 2020 es la culpable de lo que estamos viendo en este momento. Sí, bueno, es la sumatoria de varios aspectos, ¿no? Hemos señalado que el punto de vista de la conducta o la inacción del Estado en SUNAFIL es evidente. Ahora, respecto a la ley también se tiene que desvincular que no puede formar parte de la remuneración diaria, la CTS, tampoco se considera la asignación familiar y las gratificaciones, ¿no? Porque son derechos que están reconocidos en la Carta Política. Y esto de vincularlo en un todo, la remuneración diaria, se está desnaturalizando la ley madre, que es la Carta Política. Entonces, esta ley es perjudicial. Hay que notar concretamente lo siguiente, las empresas agroindustriales tienen grandes beneficios, ¿no? Vale decir, a través de los TLC tienen beneficios, tienen determinadas exoneraciones tributarias, sin embargo, los trabajadores no son parte de las utilidades de las empresas que también en la bonanza de las exportaciones tienen mucha rentabilidad. Aquí tiene que el Estado garantizar la presencia, la existencia de hecho y de derecho de los sindicatos y también debe garantizar su participación en las utilidades a los trabajadores, ¿no? Ese es el derecho a los trabajadores. ¿Y qué haríamos, y se lo paso ya al señor Ayala, al precandidato o candidato al Congreso, qué
¿qué haríamos una vez que esto se derogue? Me da la impresión, y viendo y escuchando, digamos, los comentarios de cada uno de los parlamentarios que han estado hablando hasta hace un momento sobre este tema, de que se va a derogar la Ley de Promoción Agraria en su totalidad. Y es muy probable que se establezca el régimen general hasta que se establezca, como han dicho, un consejo de trabajo, una mesa de trabajo para plantear nuevas ideas que tengan que ver con las características que tiene el agro. Pero por lo pronto van a pasar al régimen general. Y hay que recordar algo. En este país, 3 de cada 4 trabajadores son informales. Y sin hablar del agro en general, 3 de cada 4, con el régimen general vigente, no tienen absolutamente ningún derecho. Entonces uno dice, bueno, nos traemos abajo esto, pero ¿cuál es la propuesta alternativa que hay de parte de los políticos y en este caso de los candidatos, señora Ayala? Yo creo que incluso, a diferencia del señor con quien estamos compartiendo esta mesa, el señor creo Guzmán, que claro, el tema es mucho más de fondo porque imaginen que se deroga. Podrían echar mano del contrato de exportación no tradicional, ¿no? El decreto de ley 22342, por ejemplo, que tampoco garantiza estabilidad laboral. Bueno, digamos, como muchas otras empresas, contratos temporales a 3 meses. Así es. Y, digamos, el tema es mucho más profundo. Y yo sí creo que está en justamente cómo hacemos que exista primero, estabilidad laboral. De alguna manera, es lo que sin estabilidad laboral nadie puede hacer su vida. Ni usted, ni yo, ni cualquiera que nos escuche. ¿Qué implicaría estabilidad laboral? Primero, también, digamos, evitar estas formas en las cuales la ley busca, digamos, quitar o flexibilizar este tipo de derechos a los trabajadores. Creo que este grado de exoneraciones que ha habido a los empresarios ligados a la agroexportación. Claro, en el pero caso yo de los le seguros, preguntaba, para que la gente lo tenga muy claro, y es importante que las ideas se expongan, ¿qué significa estabilidad para nosotros, laboral? El debate es profundo. El debate va, a diferencia del señor del PPC, va al tema de la Constitución. Creemos de que ahora podemos, digamos, llegar a mecanismos de negociación, derogar la ley, más o menos fiscalizar mejor, acompañar con educación, con salud en la zona, pero el problema más de fondo, como tú lo has dicho, ¿cuántos conflictos sociales tenemos hoy activos? Es Virú, es Ica, es Duerrac, son varios, y creo que muchos de estos conflictos están ligados a una serie de mecanismos en los cuales el Estado ha abandonado una función de de fiscalización, de acompañamiento, de promoción de salud y educación, y creo que el debate de la estabilidad laboral está en la Constitución, que esta Constitución no garantiza. Bueno, señor Guzmán, usted también cree en la estabilidad laboral y yo doy ahí una idea, ¿no? Tenemos ya un régimen laboral, ojo, tenemos un régimen laboral que garantiza beneficios laborales, gratificación, salud, pensiones, pero valgan verdades. La realidad va más allá de las normas. La realidad te dice que muy pocas empresas cumplen justamente esas normas. Bueno, hay un error de concepción de la naturaleza del derecho laboral de parte del invitado aquí presente. El señor Ayala. Porque hablar de estabilidad laboral en lo que es la naturaleza del régimen agrario es desconocer la realidad fáctica. Porque por su propia naturaleza, la agricultura se mueve por la temporalidad, es estacional. Entonces aquí lo que tiene que haber sí es la presencia de parte del Estado para que la vinculación entre empleador y trabajador sean como tal. Y no puede existir los servicios que se aprovechan para poder blindar de la responsabilidad de los empleadores, ¿no? Entonces, eso no está bien. Los servicios deben desaparecer de este régimen especial que se tiene y se tiene que construir a través de una mesa de diálogo con presencia del Estado, los empresarios y los trabajadores, un consenso en las mejores condiciones. Porque eso de incorporar las ETS, eso de incorporar las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad en lo que es la remuneración diaria, eso es realmente inaceptable, porque en el caso de los trabajadores agrarios, ellos no tienen derecho a la gratificación, no tienen derecho a las ETS, porque le van a decir, no, ya usted lo recibió en la remuneración diaria, eso es inaceptable, y eso desnaturaliza, vuelvo a decir, la propia carta política que señala de manera textual que las ETS independientemente de la remuneración. Entonces, hablar en lo que es la naturaleza del régimen agrario,
estabilidad laboral, ¿en virtud de qué? Si hay una temporalidad de actividades agrícolas, ¿no? Claro, y hay un factor clave, y se le paso la pelota a señora Ayala, el tema de los sindicatos, ¿no? Que es un punto clave. Los sindicatos muchas veces en ciertos sectores tienen una fuerza de negociación importante, como en el sector construcción, que claramente no sucede en el sector de la agroexportación. ¿Qué hacer con los sindicatos, señora Ayala? Primero es terminar con esta práctica bastante nociva que existe en la cual se persigue la sindicalización, donde se amenaza a aquel que quiere encontrar una solución a través de un sindicato, donde se amenaza a quien quiere organizarse. Y eso pasa, ¿no? Yo creo que no es un secreto. Y justamente parte de esta persecución a la sindicalización provoca de que no se tengan estas representaciones y a la hora de negociar no se sabe con quién negociar. Y provocamos este caos que estamos viendo, que no viene de los trabajadores que ya han aguantado muchas décadas. Y creo que justamente la sindicalización es parte de una democracia mucho más fuerte, de una democracia mucho más dinámica, y debemos ayudar a promoverla, y que el Estado ahí debe jugar un rol, ¿no? Es notorio la ausencia de la labor de SUNAFIL, como se ha mencionado, en el acompañamiento del desempeño del trabajo en estos lugares. Bueno, ahí el tema y creo es clave. que, bueno, por eso una de las medidas ha sido remover a los funcionarios, ¿no? Perfecto, señor. Les pido que me esperen unos minutos. Vamos a leer un comunicado que nos ha llegado de la Defensoría del Pueblo sobre todos estos temas que está viviendo el país, lamentablemente, en estos momentos, en estos días de diciembre. Y dice lo siguiente: ICA, Defensoría del Pueblo, exhorta a levantar medidas de fuerza y fortalecer intervención humanitaria frente a la medida de fuerza iniciada el 30 de noviembre por parte de trabajadores agrícolas en Ica, consistente en bloqueo en varios tramos de la carretera panamericana Sur. La Defensoría del Pueblo señala lo siguiente. Punto 1. La protesta de trabajadores agrícolas en Ica tiene un conjunto de demandas atendibles. Sin embargo, no hay justificación para prolongar el bloqueo de la carretera Panamericana Sur cuando se están haciendo esfuerzos por dialogar en Ica con presencia de las altas autoridades, y en el Congreso de la República se viene debatiendo la modificación o derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Punto 2. En estos 5 días de bloqueo de la carretera panamericana, la más importante del país, se viene afectando a miles de personas en sus actividades económicas, personales y de otra índole, y en particular a aquellos que no participan en la medida de fuerza, pero sufren sus consecuencias, siendo los más vulnerables las personas adultas, adultas mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas, personas con alguna condición médica previa. También se afecta el traslado de alimentos y de oxígeno, lo cual es muy grave porque pone en riesgo la salud, integridad y la vida de las personas en un contexto de pandemia. La Defensoría del Pueblo continuará insistiendo en la implementación de un corredor humanitario conformado por personal de salud, la Cruz Roja, compañía de bomberos, gobierno regional, municipalidades, defensa civil y salud, que permita trasladar del lugar a personas que requieran atención urgente y que se brinde atención a las personas en la carretera, agua y alimentos. Finalmente, informamos que hoy viaja un equipo de Lima a reforzar el importante trabajo desplegado por la oficina de la Defensoría en Ica. Es la situación. La Defensoría pide, un poquito más de reflexión. Empecemos a desbloquear la carretera porque estamos afectando también a cientos de personas con una serie de vulnerabilidades. Señor Guzmán, ¿cuál es su posición respecto justamente ya a los bloqueos de carreteras? No solo en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte, en la parte de Lambayeque, el día de hoy en la carretera central, por un tema que no tiene que ver con la agricultura, por un tema totalmente distinto que tiene que ver con la refinería de Dow y sus trabajadores. ¿Cuál es la posición del PPC sobre este tipo de protesta? Bueno, la población cuando advierte que hay un Estado ausente y no es escuchado por sus autoridades, toma medidas muy radicales, ¿no? Que obviamente está prohibido por la propia ley y la Constitución. Aquí lo que tiene que hacer el Estado es, al inmediato, el Ejecutivo, es pedir la resolución ministerial correspondiente por parte del Ministerio de Trabajo y constituir una mesa de diálogo. Es urgente. Y el propio Defensor del Pueblo también tiene que ponerse a trabajar, porque basta de comunicados. Aquí lo que se requiere es diálogo. Aquí los trabajadores en su justo derecho están reclamando lo que consideran que ya la ley
27360 ya cumplió su tiempo hace 10 años y prorrogarlo hasta 10 años más es inaceptable. En ese sentido, la medida de fuerzas, hay obviamente situaciones que se entiende, se explica la situación, no son las que la ley establece. Sin embargo, pues más allá de los comunicados, aquí el Ejecutivo debería de una vez constituir una mesa de diálogo. Es lo que exige el partido, ¿no? Sí, claro, yo entiendo, y señora Ayala, entiendo el tema de las mesas de diálogo y la conversación, pero desde el punto de vista de Juntos por el Perú, está bien que se bloqueen las carreteras, afectando también a personas que no tienen nada que ver con este tema. ¿Cuál es su punto de vista? La situación de la lucha es la última instancia. A nosotros que hemos acompañado a algunos procesos ligados a los trabajadores de agroexportación, lo hemos dicho no ahora, lo hemos dicho desde hace muchos años. Esta es una bola de nieve que está creciendo. Y si se le ha dado la espalda por décadas a este problema y hoy simplemente se ve el efecto que es la toma de carretera, yo creo que no es un debate serio, ¿no? La cuestión es verlo de fondo. Y bueno, no, se ve el tema de fondo, se ve el tema de fondo y es clarísimo, y lo estamos discutiendo y lo hemos discutido en más de una oportunidad acá, pero también es un tema importante el hecho de cómo nos manifestamos. Así es, y ahora hasta el propio presidente porque hay que recordar que que está en juego también la vida de muchas personas ahí, que están paradas ahí 5 días. No es un tema menor. Es un conflicto, es complejo, es un tema integral, y así es como nosotros lastimosamente hemos llegado a esta situación. Creemos que si hay medidas claras, si se hubiera derogado la ley, que hubiera sido un gesto, más allá de, digamos, los tecnicismos, hubiera sido un gesto ante el pueblo trabajador de la agroexportación, esto ya seguramente hubiera disminuido, pero no se tuvo esa capacidad porque no se entiende lo que la gente pide, y ahí desde Morados hasta el Fujimorismo votaron por continuar y darle un poquito más de vida a esta ley Klimper, y antes también al propio PPC. Yo creo que las exigencias que hay de los trabajadores, que no se malinterprete como estabilidad laboral plena, o sea, nadie quiere eso tampoco porque entendemos la dinámica de la agricultura, pero acá estamos hablando de trabajo al destajo, estamos hablando de contratos de cada mes, que no solamente pasan acá, sino en una serie de mecanismos de tercerización, y eso es lo que la gente ya está cansada y está harta de ello. Ahora, a partir de esto, y me queda claro, ojo, que una vez que se apruebe, porque se va a aprobar en el Congreso de la República la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, ¿ustedes o señor Guzmán creen que, digamos, la protesta empiece a calmarse, que esto baje en los ánimos, o por el contrario, como estamos viendo ya, se empiecen a activar otra serie de demandas sociales que pueden ser muy justificables? Pero van a ver, bueno, esto se aprobó, nosotros también tenemos demandas que exigir y vemos que sí se pueden lograr. Bueno, un poco para ilustrarle al caballero aquí presente, el invitado, el PPC mira de modo diferente y también es muy objetivamente claro cuando tiene que reaccionar contra el abuso que se advierte, ¿no? El que habla es un luchador social. El primero que levantó las voces para que no se cobre el peaje abusivo dirección sur a norte en el peaje Chillón. El primero que levantó banderas valientemente para luchar en contra de la corrupción de Odebrecht. Susana Villarán y toda la gente que elaboraron contratos conjuntamente con Odebrecht. De modo que aquí nosotros somos concretamente claros cuando hay que levantar la voz. Y así como dijimos en ese acto que es abusivo el contrato que se le esté cobrando a la gente un peaje injusto, ahora también decimos que esta ley 27360, que es abusiva, conculca derechos fundamentales de las personas, somos claros en el tema y tiene que derogarse, tiene que haber una mesa de diálogo. Entonces nosotros somos también de lucha, somos también de plazas, somos de calles, somos de banderas. Estamos obviamente cansados de este manejo sesgado de parte del Estado y queremos cambios, exigimos cambios. Eso es lo que estamos predicando y en la práctica desarrollamos. Sí, claro, pero yo le preguntaba si le preocupaba el ambiente de conflictividad social que se puede empezar a activar en las próximas semanas, aprovechando justamente el proceso electoral. Y valga verdad, y hay que decirlo, un gobierno bastante débil que depende en esencia del Congreso de la República. Sí, los conflictos se van a venir en la medida que también el Estado no tienda puentes de diálogo, porque hay determinados conflictos. La PCM
en la unidad de conflictos sociales conoce los conflictos que se han advertido, ¿no? Que están ahí, y debería tenderse puente de diálogo. En cada tema, cada asunto, cada conflicto tiene su propio desarrollo, su propio problema, y hay que tender puentes. Pero ponerse de perfil del Estado, eso no es correcto. Es como el defensor del pueblo, aparece recién cuando advierte el problema, pero no está en el problema mismo cuando se pueda conocer, con antelación. Ese es el mensaje que todos debemos recoger, ¿no? Tenemos que ser partícipes de la solución al problema desde el conocimiento mismo de los reclamos de los trabajadores. Ahora, los trabajadores han estado reclamando de mucho tiempo, no de ahora. Ahora, señora Ayala, usando, digamos, esas ideas, ¿no? Nuestros políticos, no solo el gobierno, me refiero a los congresistas, me refiero a los gobernadores también de estas regiones, me refiero a los alcaldes, porque todos ellos están involucrados en toda esta situación. ¿Saben detectar, saben oler previamente los conflictos que se pueden estar activando? Yo le pongo uno sobre la mesa, porque conversamos hace pocos días con el vocero del sindicato de la RENIEC, por ejemplo, que nos dijo que si no se atiende su pedido, que es mejores derechos laborales también, la RENIEC y la OMPE se van a ir a una huelga indefinida a partir del 1 de enero, lo que implica que no va a haber elecciones. Entonces, estamos sabiendo identificar los conflictos y comunicarnos con la población, para todos los políticos, me refiero, señora Ayala. Estamos frente al agotamiento de una forma de institucionalidad en el país. Yo creo que estamos frente a la evidente distancia que existe entre los que han hecho política y el pueblo, los sindicatos, los trabajadores. Esto no es de ahora. Estamos lastimosamente viendo el resultado de un largo camino en el cual la política le ha dado la espalda a la gente. Y por eso me sorprende un poco la intervención de un militante del PPC en ese sentido, pero ya han sido parte de este status quo. Yo vengo del movimiento sanmarquino, ahora estamos en Juntos por el Perú, estoy muy contento con una lideresa como Verónica Mendoza, que creo que representa a este sector que ha estado olvidado durante tantos años de la vida institucional de la política peruana. Y creo que efectivamente, que mientras no tengamos una representación de estos espacios tradicionalmente excluidos, vamos a continuar teniendo problemas. Tiene que haber un Estado de puertas abiertas y que sea representado por todos estos sectores. Ahora, una pregunta final para ambos candidatos al Congreso de la República, y que es una idea que ha planteado en estos días el expresidente y candidato, además, Ollanta. Él habla de la necesidad, de la urgencia de un adelanto de elecciones, que esto ya no da para más, no vamos a llegar a abril del 2021 en esta situación desde su punto de vista, en un escenario donde lamentablemente esta semana hemos visto que se han activado una serie de conflictos sociales. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un adelanto de elecciones, señor Guzmán? Bueno, ya está fijado el calendario electoral y es muy comprimido. De modo que en medio de la crisis sanitaria, propiciar ya lo que está ya fijado en el calendario es una propuesta irresponsable, ¿no? Porque estamos ya en diciembre y las elecciones son en abril. Entonces son tan solamente una separación en tiempos de campaña de 90 días. Sí. Y la gente también necesita escuchar las propuestas, la sustentación de la misma, y comprimir en un calendario electoral no es algo responsable. Hay que respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa también respetar las normas que ya fijadas y plasmadas y que han sido dictadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Señora Ayala, por favor. Sí, yo de Ollanta recuerdo la represión a Espinar, los muertos en Conga, recuerdo cuando nos perseguía en la ley Pulpín y nosotros salíamos a reclamar lo que creíamos que era justo para no justamente profundizar este grado de precariedad que quieren formalizar algunos cuando es simplemente legalizar la explotación. No le creo al señor Ollanta, ni creo que valga la pena alguno de sus comentarios. Ante todo el país ha perdido legitimidad. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido a dos candidatos al Congreso de la República. Arturo Ayala, precandidato por Juntos por el Perú, nuevamente el partido que lleva como candidata a la presidencia a Verónica Mendoza, excongresista
del nacionalismo, hay que recordarlo. Y Mario Guzmán, precandidato al Congreso de la República por el Partido Popular Cristiano, el PPC, que lleva como candidato a la presidencia de la República al excongresista Alberto Bengolea. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para analizar el impacto económico que toda esta situación puede tener. Y no me refiero solo a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, sino a la actual conflictividad social. Un dato nada más antes de irnos a la pausa. Según la Asociación de Exportadores, están perdiendo al día 10 millones de dólares debido al bloqueo en la Panamericana Sur. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Una pausa y venimos.